Vamos a continuar con la culminación del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Si de alguna manera pudiéramos titular este capítulo, lo titularíamos de esta manera: el reino de los cielos aquí y ahora. Este capítulo lo iniciamos estudiando una parábola, la primera parábola de Jesús, que es la parábola del sembrador. Y después vimos la parábola del trigo y la cizaña. Y bueno, solo a manera de breve recapitulación, en la primera, la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios y la tierra son los tipos de corazón de los seres humanos, en tanto que los enemigos de la palabra son las artimañas que el diablo utiliza para que la palabra no la entendamos, el primer tipo de tierra, no se nos grabe, el segundo tipo de tierra, o los afanes de este mundo y el amor por las riquezas hagan que se ahogue. Y en el caso de la parábola de la cizaña, la buena semilla son los buenos cristianos, a los que también se nos llama el trigo. La mala semilla son aquellos que infiltra Satanás, sea en la iglesia o sea en nuestra vida, para tropezar a los buenos. Estos se llaman también la cizaña. Cuando alguno quiere vivir piadosamente conforme a Cristo, vienen los testigos de Jehová y se llevan a esa persona. ¿Por qué? Porque los cristianos están dormidos y no les han predicado. Y después sacar a esta persona de allá donde se la llevaron los mormones, los testigos de Jehová o quien haya llegado primero es prácticamente imposible. Y algo que aprendimos muy claramente y sobre lo que vale la pena enfatizar es que la gran diferencia entre ellos y nosotros, los cristianos, es que ellos sí estudian y ellos sí predican, ellos sí andan casa por casa y eso les ayuda a retener aún mejor lo que se les enseña. Además, los testigos tienen la revista Atalaya que estudian para poderlo compartir. Y nosotros muchas veces dejamos que pase un día, dejamos que pase otro día y no pudimos estudiar el capítulo que nos tocaba y hasta se nos olvidó en qué vamos. No hicimos oración porque nos levantamos tarde, porque anoche tuvimos problemas y poco a poco nos vamos diluyendo hasta que termina uno por volverse mundano o irse de la iglesia. Y muchos de nosotros no nos hemos ido de la iglesia, pero vivimos como mundanos fuera del poder del Espíritu. Y todo esto es porque el diablo ha trabajado muy bien, ha trabajado astutamente, de tal manera que ha infiltrado los que él necesita para que en vez de que nos estimulen a no faltes a la iglesia, vamos a hacer oración. Ya leíste el capítulo que nos toca hoy, hoy estuvo muy padre, ¿qué me puedes comentar? No tenemos este tipo de acercamiento muchas de las veces y mucho menos le predicamos a otras personas porque sentimos que no nos van a escuchar, que no nos van a aceptar y que pues ni para qué perder nuestro tiempo ni que no tuviéramos cosas que hacer. Y de esta manera el cristianismo se ve severamente diluido. También vimos acerca de la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza tiene la peculiaridad de que, siendo la más pequeña de las semillas, cuando se siembra, germina y crece y florece, se convierte en la mayor hortaliza.
Y esto es una profecía, que cuando tú recibes como tierra fértil en tu corazón la semilla de la palabra de Dios, esta va a crecer de tal manera en tu vida que no te vas a ver tú, sino se va a ver Cristo en ti. Por la razón que cada vez pensamos, hablamos y actuamos más como Cristo por el convencimiento del Espíritu Santo. Pero no solamente tiene una aplicación personal la interpretación de esta parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza, sino que también tiene una interpretación grupal, en el sentido que al final de los tiempos, cuando Cristo haya venido y suprimido el reino del maligno, con todos los que optaron por servir a Satanás y no a Cristo, siendo de Cristo el reino, cuando ellos ya no estén, lo que se va a ver es la gran hortaliza en la que se convirtió la semilla de mostaza. ¿Verdad que sí? Y también hablamos algo muy parecido en la parábola de la levadura. ¿Alguna vez habremos usado levadura para hacer un pan, un pastel? ¿Cuál es la peculiaridad de la levadura? Que hace que se infle el pastel, el pan. Bien, el Señor dice que el reino de los cielos es como la levadura, que una mujer esconde en 3 partes de harina y esta poca levadura leuda toda la masa. Esto se refiere a que donde hay uno de nosotros, ahí Dios enviará bendición. De tal manera que aún el chacal y el animal del desierto se alegrarán, porque por causa de uno nuestro, Dios enviará ahí, hará que broten ríos en la soledad y que florezca, que haya bendición. Y esto, la verdad de las cosas es que es muy palpable. Muchas veces hemos llegado a un restaurante que estaba solo, o a un negocio X que estaba solo, y después de un ratito que estamos nosotros ahí, empieza a llegar la gente. ¿Por qué? Porque ahí está la levadura. Nosotros somos esa levadura. Y también dice la Escritura que cuando Pedro caminaba, su sombra tocaba a la gente y la gente sanaba. ¿Por qué? Porque somos contagiosos, pero contagiosos para bien, contagiosos para bendición. Cuando trabajas en un negocio, Dios bendice a tu patrón por causa tuyo. Cuando te subes a un camión, Dios bendice ese momento en el que tú vas, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. A veces no lo notamos porque estamos muy agobiados por muchos problemas. El día de hoy vamos a tratar acerca de la parábola del tesoro escondido. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 44, que dice de esta manera: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que alguien encuentra. Y este alguien va y vende todo lo que tiene para venir y comprar ese campo y quedarse con ese tesoro. Esto puede sonarnos como haber encontrado un gran negocio, haber encontrado una gran forma de mantenerse bendecido y en rumbo. Ahora, no se trata de que nosotros tengamos que dejarlo todo para poder agradar a Dios, porque a veces la interpretación religiosa es esta. Se trata de que el gran tesoro que el hombre encontró somos nosotros, y el hombre que encontró el tesoro es Cristo, y dio todo lo que tenía para quedarse con nosotros. ¿Por qué? Porque Él cree en ti, porque Él quiere bendecirte, porque Él quiere hacerte una persona
sin honor, de lo que eras sin honor, a una persona honorable. De una persona gris a una persona de muchos colores. De una persona depresiva a una persona alegre. De una persona que no dabas a una persona que en todo lo que haces la pegas. Y pegas con tubo y pegas de locura. Esta es la clase de visión que Cristo tiene acerca de cada uno de nosotros. A veces, como Saúl, nos sentimos poca cosa. Nos sentimos en una familia no tan prodigiosa, tan próliga. Nos sentimos de una nacionalidad que mejor hubiéramos ido de aquella otra, y los de allá también se sienten incómodos porque allá también hace calor y allá también hace aire. Solo que desde aquí se ven muy bonitos los de allá, pero si realmente dicen, vives con Andrés, sabrás quién es, ¿verdad? A continuación hablaremos brevemente acerca de otra parábola. Esta es la parábola de la perla de gran precio, y la encontramos en el siguiente versículo, que es el 45 y 46, que dice así: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mercader es una palabra interesante, sobre todo puesta en la boca de Jesús. El reino de los cielos, dice, es semejante a un mercader. Volvemos al punto del que hablamos hace un momento, el gran negocio. El gran negocio del reino de los cielos, el gran negocio de Cristo, es tomar personas inservibles, que éramos nosotros, lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo que no conocía a Dios, lo que no tenía pacto con Dios, y hacernos personas funcionales. Muchos de nosotros provenimos de familias que sufrieron una separación y crecimos sin papá, o crecimos con otro señor que no era nuestro papá. Tenemos medios hermanos. Al ratito descubrimos que mi papá tuvo hijos con otra señora y que tenemos otros medios hermanos. Y decimos, bueno, pues esto debe ser un pecado. A lo mejor sí estábamos condenados a maldición. Como dice la canción, a sufrir nos tocó a nosotros en esta vida. Pero el deseo del Señor, el negocio del Señor, es el invertir su sangre, como la derramó hasta su última gota en la cruz del Calvario, para rescatarte y derramar sobre ti, como está en ti y mora en ti para siempre, su Espíritu Santo, para que su Espíritu te convenza de todo pecado. Convencer es una palabra que está compuesta por dos palabras a la vez, con y vencer. Es decir, el Espíritu Santo te convence, pero no contra tu voluntad, no te obliga. La religiosidad sí te obliga. El Espíritu Santo te convence, o sea, te vence en el sentido de que ya no vas a donde ibas, pero no contra tu voluntad, sino que te hace reconocer que su voluntad para ti es lo mejor, es buena, es agradable y es perfecta, y con gusto cambias de dirección, lo cual es arrepentimiento. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la base para que nuestra vida se convierta en el éxito que Dios ha diseñado que seremos, porque somos el tesoro escondido que Él compró, la base de este éxito está en el arrepentimiento. Es decir, cambiar de dirección, cambiar de mentalidad, de como nosotros hacíamos antes las cosas, a comenzar a hacer las cosas como Dios nos enseña en su palabra. Entonces, mercader, decíamos, es una palabra interesante que indica que Dios es un hombre de negocios, que sabe de negocios, que sabe hacer negocios y sabe lograr ganancias. Uno de nosotros produce a 30,
otro de nosotros produce 60 y otro de nosotros produce 100. Yo sé que esto tú lo has escuchado de otra manera. Alguien lo ha interpretado como si un peso nuestro nos fuera a producir 30, 60 o 100 por uno, y no es a eso exactamente a lo que se refiere, sino a lo que se refiere es que uno de nosotros ha sido salvado para a través de mí, a través de ti, salvar a otros 30. Y otro fue salvado para que a través de ese otro se salven otros 60. Y el tercero fue salvado para que a través de ese otro se salven 100. Dios es un gran inversionista, un gran hombre de negocios. Y a veces nosotros estamos pensando más en el dinero, en que el dinero se nos vuelva 30, 60 o 100, que en las almas. Pero dice el Señor, si buscas primeramente el reino de los cielos, del que estamos hablando ahorita, el mercader que sabe hacer negocios, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, las demás cosas te vendrán por añadidura. Las oportunidades se te abrirán solitas. Las bendiciones, dice, te persiguen y te alcanzan. Pero nosotros estamos afanados por qué vamos a comer o qué vamos a vestir, y claramente el Señor nos dice que no te preocupes por esas cosas, que los mundanos, los que no tienen pacto con Dios, aquellos que todavía no reciben en su corazón la gracia de la salvación, ellos sí se preocupan en esas cosas y no piensan más que en ese tipo de necesidades que tienen, y por eso viven en tremendos pleitos y envidias y roban y mienten y defraudan y hacen cantidad y media de chanchullos, pero están llevando más anatema a su casa. En cambio, si tú te dedicas a ganar uno hoy, ¿por qué dice 30? ¿Por qué dice 60? ¿Por qué dice 100? Porque hoy le predico a uno y mañana le predico a otro y pasado mañana le predico a otro. ¿Cuántos días tiene el mes? 30. Imagínate, durante un mes ya el Señor logró un fruto de mí, y en 2 meses ya son 60, y en 3 meses ya son 100. En lugar de 90 sube a 100. ¿Por qué? Porque entre más practicas tú una demostración, entre más practicas una especialidad, te vas soltando a una mayor capacidad. Ejemplo, si estamos haciendo ejercicio y hoy corrimos apenas una vuelta a la cancha y ya se nos salía el bofe, pero seguimos, mañana otra vez vamos y corremos. Ahora sí no alcancé la vuelta, a los 300 metros me salí a respirar y a tomar agua porque ya no aguantaba más. Pero si insisto, en una semana, en un mes, ¿cuánto voy a correr? A lo mejor 1 kilómetro, a lo mejor 1,5 kilómetros. Yo no digo que nos estemos preparando para correr un maratón, pero el que persevera alcanza, dicen. Igualmente, si nosotros todos los días le preguntamos al Espíritu de Dios, Señor, mira, yo sé que a Felipe tú le dijiste a quien se acercara y le predicara, y él no daba paso sin guarache. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dime a quién quieres que le predique. Hoy, ¿a quién le predico? No al mismo, a alguien. ¿A quién le predico? Y el Señor te va a poner así como un imán, te va a atraer, te va a señalar. Mira, aquí está, háblale a este. A lo mejor los primeros días, como no somos muy audaces en escuchar la voz del Espíritu, pues nos equivoquemos y esa persona nos diga que ahorita no, gracias. Pero poco a poco iremos creciendo en esa capacidad de escuchar la voz del Espíritu, escuchar su dirección, para aprender a predicar con eficacia. Amén. Ahora, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ahora, ¿cómo nos ve el Señor? Como perlas. ¿Pero qué es una perla? Una perla es algo que se encuentra en la naturaleza, o es algo que se trabaja en la naturaleza. Se trabaja, brota del interior, del vientre de una ostra. Una perla no la encuentras como encuentras el oro o como encuentras la plata. Una perla la encuentras de algo vivo. ¿Quién eres tú? ¿Algo vivo o algo muerto?
eres algo vivo y de tu interior va a surgir la belleza, de tu interior va a surgir la inteligencia, de tu interior, del Espíritu de Dios, va a surgir la gracia, la capacidad para pintar o para hacer repostería o para hacer alimentos preparados. ¿Me explico? Lo que es importante es que tú sepas, tú cuida del reino de Dios y Dios cuida de ti. No cuides del reino de Dios e igual Dios cuida de ti. Pero ¿quién pierde al no cuidar del reino de Dios? Nosotros. ¿Por qué? Porque al cuidar nosotros del reino de Dios estamos dentro de la ostra. Y entonces, poco a poco y tarde o temprano nos vamos a convertir en esta perla de gran precio. Dice el versículo 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Se repite la historia. ¿Se dan cuenta? Fue y vendió todo lo que tenía. No es que yo tengo que darlo todo. No. ¿Cuánto me pide Dios a mí? El 10, la 10ª parte. ¿De dinero? Sí. Pero ¿de qué más? De todo. 6 días dice trabajarás y el 7º descansarás. Ese 7º día que dedicamos al Señor y a nuestra familia, ¿qué es? Es lo que es de Dios. Los demás días son para que trabajemos. Tú puedes trabajar todos los días, puedes ver a toda la gente que tú quieras todos los días, pero hay una parte que necesitas darte para ti, para recuperarte, para organizar tu ropa, para organizar tus zapatos, para descansar tantito ese cerebro que toda la semana está activo. Pero el mejor lugar para descansar y para repostar es en la presencia de Dios. Y no te pide todo el día. Por eso no es es de 6 días descansas 1, no de 10 descansas 1. ¿Por qué? Porque es un ratito, es muy poquito lo que Dios te pide para llenarte con su Espíritu. Y cuando tú tienes su Espíritu, todo lo puedes porque Cristo te fortalece. Yo sé que la vida tiene muchas dificultades. Yo sé que la vida nos presenta muchos problemas difíciles de resolver, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, esos problemas, la verdad, sí nos desgastan. Esos problemas hasta nos llegan a enfermar. Esos problemas nos deprimen. Esos problemas nos hacen estallar y ya no aguanto esta situación, y llega un momento en el que ya no puedo más, ¿verdad? Entonces, aquí vemos lo gran inversionista que es Dios nuestro Padre, que viéndonos perdidos nos compró al precio más alto que se podía pagar por algo que no servía, que era disfuncional, que venía destruido, que venía herido por personas a las que les dimos el corazón, a veces nuestros padres, a veces una pareja, y nos destruyeron, nos dijeron cosas muy hirientes, que bueno, yo perdono pero no olvido, y es correcto. O sea, nosotros sufrimos heridas y esas heridas se sanan, sí, pero dejan marca. Y entonces viene alguien y te pregunta, oye, ¿y esa herida que tienes ahí, qué es? Y te acuerdas. Y a veces uno se acuerda de la herida y vuelve a sentir, pero no el mismo dolor que tenía, sino lo que quedó en el corazón, la impresión que hubo en aquel momento, todo lo que pasaste para poder sanar de esa herida. Igualmente pasa con las heridas que ocurren en nuestra vida emocional, que a veces nos cuesta trabajo perdonar al papá, pero perdónalo. Perdonar es simplemente decir, lo perdono. A lo mejor ya no vive, a lo mejor no está contigo, a lo mejor no te quiere ver, pero perdónalo. Te perdono, papá, te perdono, mamá, perdono a esa persona. No es que quiera vivir con ella y quiera darle otra oportunidad, no, solamente dígalo para usted. Si ya Dios le quitó el alacrán de la uña, por favor no lo vuelva a agarrar. ¿Sí? O sea, cuando usted, hasta la profeta esta, ¿cómo se llama? Paquita, la del barrio,
Dice que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, ¿verdad? Entonces, si usted se acuerda de la herida, pero ya sanó, pues ya ni hable mal de esa persona. Solamente cuando una herida está abierta, esa herida duele. Pero cuando una herida ya cerró, solamente queda una cicatriz. Que sean cicatrices y no heridas. Hablemos ahora de la red, la parábola de la red. Aquí vamos a ver 3 versículos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta que ahora está hablando del día del rapto y la tribulación? ¿Quién va a ser raptado? Los cristianos verdaderos. No la cizaña. La cizaña parecen cristianos, pero no lo son. Los cristianos verdaderos son comparados aquí con peces, al igual que los no verdaderos. Y dice que cuando los pescadores arrojan su red, sacan todo tipo de peces. Y ya cuando están ahí a la orilla, dice, escogen los buenos y los echan en cestas, y lo malo lo echan fuera. Así será, dice, el fin del siglo. Saldrán los ángeles. Quiero que veas esto. ¿Quién va a ejecutar la tribulación? Ángeles. ¿Quién va a ejecutar el rapto? Ángeles. ¿Por mandato de quién? Del Cordero, que es Cristo. Y apartarán a los malos de entre los justos. Este es el día en el que Jesús también dice: habrán 2 juntos, y uno será levantado y el otro será dejado. Estarán 2 mujeres moliendo en un molino, y una será levantada y la otra será dejada. Así esta parábola trata el mismo tema. Y los que se quedan a tribulación, al horno de fuego. Entonces, qué interesante es la práctica de la congregación. ¿Por qué? Porque aunque no oímos la trompeta, porque dice que va a sonar una trompeta, y esa trompeta va a dar la orden de que se ejecuten estos 2 mandamientos, tanto el rapto como la tribulación. Nosotros no oímos ninguna trompeta, pero decimos, es domingo y casi son las 11, yo ya me voy. Ya desde muy temprano uno se levanta, ya desde la noche algunos de nosotros nos organizamos, qué ropa vamos a llevar, mi Biblia donde la puse, mi cuadernito de apuntes dónde está, y ahí venimos, ¿verdad? A veces no falta algo que se atore, pero estamos aprendiendo disciplina, estamos aprendiendo que llegar tarde no debe ser la regla, debe ser la excepción. ¿Por qué? Porque el Señor nos está transformando en perlas de gran precio, y cada día Él añade valor a nosotros, de tal manera que la puntualidad es un valor. Otro valor, ¿cuál puede ser? La presentación. Otro valor, el respeto. Otro valor, la asertividad. Aprender a comunicarnos sin pelearnos, porque muchas veces nos molesta tanto una situación que ya cuando le decimos al otro, oye, me estás incomodando, es porque ya estallamos y la cosa no termina bien. Entonces necesitamos desarrollar habilidades sociales, pero no podemos solos, porque esta forma de ser que teníamos la aprendimos pues de nuestra familia, del mundo en el que crecimos, de los maestros, de los sacerdotes, que nos daban un reglazo, que nos jalaban las patillas. Y a veces cuando nosotros queremos corregir a un niño, a veces hacemos eso mismo, repetimos el patrón de las cosas que vivimos en nuestro pasado. Y la base para que haya éxito en la obra de Dios en nosotros,
la base para que nos convirtamos en esa perla de gran precio, lo dijimos hace ratito, es el arrepentimiento. Es decir, el cambio de mentalidad, que entendamos que mientras sigamos haciendo las mismas cosas, no vamos a ver cambios. La única manera en la que vamos a ver cambios gloriosos es cuando comencemos a hacer las cosas en arrepentimiento. Esto es decir, no a nuestro modo, sino al de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos revela todas las cosas, de tal manera que aunque no sepas Biblia, tú sabes que decir una mala palabra no tiene un beneficio, que guardar rencor no tiene un beneficio. Entonces ya te muerdes los labios y dices, mejor no, mejor, a ver, ya, siéntate. Le ibas a decir aplástate, pero le dijiste siéntate. Y le dices, si no me obedeces te voy a disciplinar. Antes le decías, si no me obedeces te voy a poner un fregadazo. Entonces va uno como refinándose. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos redarguye. Redarguir es, nos convence desde nuestro interior y nos va convirtiendo en mejores personas. Y el crecimiento lo da Dios. A veces religiosamente nosotros queremos imponerles a otros el mismo crecimiento que tenemos nosotros o la misma devoción que tenemos nosotros. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, alguien dice, no, pues para orar hay que hincarse, híncate para que oremos. No, yo no me hinco, yo me siento o yo lo hago de pie. Pues tú estás en pecado porque no lo estás haciendo como yo. No, la posición del cuerpo no es tan importante. Lo que es importante es la posición del corazón. Y muchas veces nosotros incurrimos en acciones religiosas, en imposiciones religiosas, exigiéndole a las personas que hagan las cosas como nosotros lo hacemos, cuando ni Dios nos obliga a hacerlas así. Entonces la religiosidad tiene esta peculiaridad que impone a los demás las cosas como ellos las creen. Y si en tu iglesia no usan velo, ahí son hijas del diablo. Y si en tu casa no oran en lenguas, en tu iglesia no oran en lenguas, entonces ahí no está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, aquí lo dice la Biblia, hay que leer mejor la Biblia como lo estamos intentando nosotros capítulo a capítulo. Hay que rascarle a cada versículo como lo estamos haciendo para obtener el mejor provecho, como siempre se los he dicho, y que nos vayamos con un valor nuevo, que nos vayamos siendo personas que valen un mayor precio que el que tenían al principio. ¿Por qué? Porque ya se los dije, fuimos comprados al precio de la sangre de Cristo y fuimos embestidos o investidos con el poder del Espíritu. La palabra investir y revestir tiene dos significados. Investir es desde adentro el Espíritu Santo trabaja, y revestir es también desde afuera. Hace ratito lo dijimos, llegamos a un lugar y Dios bendice ese lugar. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de la gracia de Dios. A veces me siento deprimido, pero estoy revestido de la gracia de Dios. Por causa mía llegan los clientes y yo me quejo porque hay más clientes. Es porque Dios me ha bendecido y Dios bendice a mi patrón. Y ahorita, bueno, todo esto me sirve de entrenamiento. ¿Por qué? Porque Dios me va a llevar a otra empresa donde hay así presión como aquí, pero me van a pagar mejor, me van a dar mejores prestaciones. Entonces, a mal tiempo, ¿qué dicen? Buena cara. Primera de Pepe 2:9. Bien, afuera será el lloro y el crujir de dientes. Entonces sabemos que viene un tiempo en el que los que no tienen su corazón en este reino de Dios, que es tan saludable, que es tan benigno, porque ¿qué tiene de malo creer en Cristo si esta fe me hace mejor persona? Hay gente que se enoja contra ti, que se enoja contra mí, porque vienes a la iglesia y quisieran que anduvieras allá en sus fiestas y quisieran que anduvieras allá en sus mundanalidades. Y a veces iba uno por cumplir, pero primero es Dios. Nosotros hemos aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Al principio no lo hacíamos. O a lo mejor en un tiempo muy remoto, cuando íbamos sonaban la campanita y se hincaban y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo demos gracias a Dios, y empezaba, te alabamos, te bendecimos, pero íbamos y nos quedábamos dormidos, íbamos y jamás entendíamos lo que la Biblia dice,
De oídas habíamos oído muchas cosas, pero no habíamos visto a Dios. Hoy no hemos visto a Dios físicamente, pero espiritualmente estamos conscientes que estamos en su presencia y Él está en nosotros. Hoy sabemos que los problemas pueden ser muchos, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que por un camino mis enemigos vienen contra mí, pero por 7 caminos huirán de delante de mí. ¿Por qué? Porque he sido revestido e investido con poder. Lo sé internamente y estoy convencido en ello en mi corazón, pero se manifiesta externamente. ¿Por qué? Porque dice: los buscarás y no los hallarás. ¿Dónde está el que te afligía? ¿Lo ves? No, no sé. No está, ya se cambió de empresa, ya lo corrieron, ya renunció, se casó, salió embarazada. Y ese lugar lo vas a ocupar tú. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para que te fragúes, porque Dios te sigue preparando de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso dice que en este mundo padeceremos aflicción hasta que salgamos de él, sea, como dicen por ahí, con las patas por delante, o sea que el Señor vino y nos fuimos raptados, como sea. Pero así es, así se determinó, que mientras estemos en este mundo padeceremos aflicción, pero son leves tribulaciones momentáneas, porque Dios nos está entrenando, nos está preparando para rivales más fuertes y para conquistas más grandes. ¿Cierto? Nos vamos acercando al final ahora con esta parábola que trata de tesoros viejos y tesoros nuevos. Dice los versículos 51 y 52. Jesús les dijo: ¿han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús les dijo: ¿han entendido todas estas cosas? ¿Ustedes qué le contestarían? Sí, nos hemos desgastado, nos hemos esforzado, nos hemos desgañatado para explicar lo más claramente todas estas cosas, ¿cierto? Ellos respondieron: sí, sí las entendimos. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Se refiere a ti, tú eres el escriba docto en el reino de los cielos. Tú lo conoces, tú sabes que mora dentro y fuera de ti. Dentro se llama gracia, fuera se llama unción. Dentro y fuera de ti, conquistando tinieblas, humillando o destronando demonios, de tal manera que donde tú entras, ellos salen. Y si hay uno que no quiera salir, hay que decirle: hey, te vas en el nombre de Jesús. Y Dios nos ha dado discernimiento para ello. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Las tinieblas no prevalecen contra la luz, y por causa de Cristo nosotros estamos en la luz y portamos la luz. Entonces nosotros somos como un padre de familia que bueno, dices: ¿cómo le enseño a mi hijo a lavarse los dientes? Sacas cosas buenas y cosas malas. A ver, ¿por qué no te lavarías los dientes? Pues porque no me gusta, porque no quiero perder tiempo en eso, porque me lastima el cepillo. ¿Qué pretextos te pueden dar los niños para no lavarse los dientes? Bueno, sacas esas cosas malas y ahora saca cosas buenas. ¿Por qué si te debes lavar los dientes? ¿Quieres tener unos dientes así amarillos, feos, todos podridos, una boca toda apestosa, que todos digan: ¡ay, qué feo hueles! No me hables de frente, hazte para allá! Y luego cuando crezcas y quieras tener tu novia o tu novio y le vayas a dar un beso y tengas así la boca así toda llena de caries. ¿Quieres eso para ti? Ah, no, yo no quiero novio. Bueno, pero en la foto, así cuando sonrías, así que te dicen: a ver, digan whisky, y así sale todos los dientes cafés. ¿Quieres eso para ti? No, entonces hay que lavarse los dientes. Tú, como padre de familia, tienes que tomar los pros y los contras y los pros, y de esa manera persuadir más que imponer, más que obligar a las personas. Esta es la manera como se puede llegar a ser pastor. Esta es la manera como se puede llegar a ser un líder
de un grupo, persuadiendo, no imponiendo, explicándole a las personas las cosas malas que están escondidas tras determinada conducta, o las cosas buenas que están escondidas también tras determinada conducta. Y como este ejemplo de los dientes te puedo poner muchos. ¿Por qué no comer dulces? ¿Por qué vas a comer dulces? ¿Por qué? Pues porque me gustan. Y te gustan más que las verduras, y te gustan más que el caldo, y te gustan más que los frijoles. Sí, pero ¿qué va a pasar si comes puros dulces? ¿Qué crees que pase? Lo mismo de los dientes. ¿Quieres verte así? No. Entonces necesitas comer también otras cosas. Mira, aquí hay verduras, aquí hay caldos, aquí hay carne. Y además las verduras contribuyen a que tu piel se vea lozana, fresquecita. La carne contribuye a que tengas energía. Y el agua a que puedas hacer todas tus actividades y sin cansarte. Entonces, no nada más refresco, no nada más dulce. De esta manera, un padre de familia persuade a sus hijos como nosotros debemos aprender a persuadir a las personas. A lo mejor no de una manera tan simple como lo acabo de hacer yo, porque pues en el trabajo tenemos que convencer a gente muy difícil, ¿verdad? No se diga en el matrimonio que hay momentos muy tensos que también hay que tratar de no salirnos de esta paternalidad. Es mejor ser apapachador, es mejor ser siempre alguien inclusivo y que está buscando soluciones más que problemas, que está buscando soluciones más que culpables. Y si es el momento del otro, nos va a escuchar y va a recibir. Y si no es el momento del otro, pues aunque lo sentenciemos a que es la última que te paso, si lo va a hacer, lo va a volver a hacer. Me explico, ¿verdad? Por último, Jesús en Nazaret. Termina diciendo este capítulo 13 de esta manera. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hay personas que dicen: pues yo creo que yo nunca he visto un milagro. Hasta que yo vea un milagro, voy a creer en Dios. Y aquí vemos que es exactamente al revés, que la incredulidad es la que aleja la gracia de Dios. Gracia significa gratis. Gracia significa regalo. Gracia trae riqueza, trae belleza, trae esplendor, trae justicia, trae sanidad. Y cuando uno tiene su corazón endurecido, uno mismo limita todo el accionar de Dios. Y es cierto, para él Dios no existe. ¿Para quiénes existe Dios? Existe para los que creen. ¿Qué pasó con los judíos? Pues decidieron no creer en Cristo. Era el Mesías que ellos esperaban. Pero ¿cuáles fueron las razones por las cuales los judíos no creyeron en este Cristo? Porque ellos esperaban un reino apocalíptico, que cuando su Mesías viniera, en ese mismo momento aniquilara, como va a ocurrir en la tribulación, toda la maldad, todos los enemigos de la nación de Israel. Ellos así lo entendían. Pero este Cristo, este Mesías, vino predicando misericordia, vino predicando servicio. Y como lo acabas de ver, no es porque nosotros éramos buenos, sino porque nosotros
estábamos perdidos. Nosotros no fuimos el favorito de nuestro padre, de nuestra madre, no fuimos de una familia acomodada, no nacimos en una nación más rica, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Y lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para derramar sobre nosotros su gracia y su unción, para investirnos, gracia y embestirnos, unción o poder, y para instruirnos, esto es, darnos sabiduría, para que cuando pasen las cosas sepamos interpretar los hechos. Esto mismo ocurre en una profesión cualquiera. Un médico que estudió la carrera de medicina le dieron conocimientos, sabiduría, de tal manera que cuando ahora viene un paciente a donde él está y le dice sus síntomas, el doctor se hace una idea de acuerdo a sus conocimientos de la enfermedad que puede tener esa persona. Pero para confirmar, el doctor le hace un minucioso examen y a veces hasta le manda a que se haga algunos estudios. Cuando vienen esos estudios y él hace ese minucioso examen de los ojos, de las palpitaciones, de la presión, no sé, entonces, de acuerdo a toda esa sabiduría, toma una decisión, lo que se llama diagnóstico, y hace una prescripción, es decir, le receta los medicamentos y las horas cada cuánto se las tiene que tomar. Y de esa manera la sabiduría obra para el engrandecimiento, el honor y la riqueza y la belleza de una persona. Los doctores son muy psicólogos, son muy observadores. Normalmente son personas muy alegres que te saben poner en calma, no te asustan, normalmente te tranquilizan y te hacen sentir seguro. Bueno, lo más parecido a un doctor somos nosotros los cristianos. Así es el diseño de Dios para nosotros, que nuestras palabras sean medicina y que la sabiduría que Él nos ha dado sea prescripción para las personas que necesitan paz, no paz, sino paz. Necesitan comenzar a perdonar, comenzar a olvidar, comenzar a quitar sus ojos del que les está hiriendo, comenzar a dejar de darle tanta importancia a las palabras de esa persona, de ese narcisista, para ser libres. Acerca de Jesús, los judíos no podían creer lo que oían y no podían creer lo que veían, aunque lo veían y aunque lo oían. ¿Por qué? Porque miraban a Jesús según la carne y lo descalificaban diciendo: oye, si nosotros conocemos a María, su madre, y conocemos a sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, todos los hermanos de Jesús llegaron a ser apóstoles. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Bueno, hasta hermanas tenía Jesús. Y nosotros pensando que María había sido siempre virgen. Pues ¿qué pecado habría cometido María para que Dios la mantuviera siempre virgen, la privara de tener hijos? Bueno, a Jesús lo tuvo, pero por la boca. Esas son pamplinas. A Jesús lo tuvo por donde lo tienen todas las mujeres. Pero Dios amaba a José y Dios amaba a María, que eran seres humanos como nosotros, que tenían derecho a amarse y a hacer una familia como nosotros, con defectos y virtudes, tanto que José compartió el oficio de carpintero con sus hijos, incluido Jesús. Y María tuvo hijos y tuvo hijas después de Jesús. Esto quiere decir que después que Jesús nació y se cumplió la profecía, como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y lo convertía en Hulk, valga la comparación, y después se iba el Espíritu de Dios y se volvía a convertir en en Sansón. Algo similar ocurría con María, que volvió a ser una persona que dijo: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Es decir, no es madre de Dios, es madre del Salvador, es madre del Mesías. Dios la escogió
porque el Mesías tenía que enraizarse para que se cumpliera la profecía a través de una chica, una doncella, que era virgen, y el Espíritu de Dios concibe en su vientre el fruto de Dios, que es Jesucristo. Pero después de Jesús, pues ya vemos aquí que fueron una familia bonita, y digo bonita, ¿por qué? Porque no es tan fácil encontrar que cuando menos los 4 varones, cuyos nombres se mencionan, se volvieron apóstoles. O sea, esto no es fácil encontrar en una familia, que toda la familia ejerzan un ministerio. Y no se menciona a las hermanas, pero sabemos que en el aposento alto y en el diaconado, en lo que era la enseñanza en las casas, muchas mujeres, y yo estoy seguro que también ellas lideraban, muchas mujeres, solo que por la costumbre judía de aquel entonces, pues no se mencionan sus nombres. Pero hoy en día la mujer se ha abierto espacios en la sociedad de tal manera que hasta nuestras 2 principales candidatas a la presidencia son mujeres. Es decir, lo más seguro y lo más cierto es que para el 2025 nuestro país por primera vez va a comenzar a ser representado políticamente por una mujer. No sé si va a ser una o si va a ser la otra. No digo que sea mejor, no digo que sea peor, simplemente digo lo que dice Jesús. En Cristo no es más el hombre que la mujer, ni la mujer que el hombre. Los dos son complementarios. Y el uno no es sin el otro, ni el otro sin el uno. No hay judío ni hay griego, solamente hay seres humanos a los que Dios nos ha llamado esta mañana tesoro. Nos ha llamado perlas de gran precio. Entonces, qué lástima por los judíos que mantuvieron su corazón duro solo porque Jesús era un hombre. Y mucha gente está en esa misma condición, escandalizándose. Pero Jesús les dijo, es que así tiene que ser. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Solamente quiero concluir con un mensaje, un pasaje en el que, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús llegó al templo y encontró que estaba lleno de mercaderías y vendimias? Y que se molestó mucho y que volcó las mesas e hizo un azote de cuerdas y les recriminó diciendo: oigan ahora, la casa de mi padre es casa de oración. Y ese día trajeron a él algunos enfermos y los sanó. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero cuando sale de ese servicio, después de sanar a tanta gente, después de haber hecho ese espectáculo, porque realmente fue algo, yo creo, no quiero imaginarme la tensión que se sintió ahí cuando Jesús volca las mesas y les recrimina. Pero a pesar de eso, de haberles recriminado, Jesús comenzó a sanar a algunos enfermos que le trajeron para que los sanara. Pero cuando termina, ¿ustedes creen que Jesús se quedó en el templo? Porque ese era el templo. Se supone que esa era la casa de Dios. Pero ¿saben qué? Jesús salió lo más pronto que pudo. ¿Y a dónde se fue? A la casa de sus amigos. ¿Quiénes son esos? Tú y yo, los que lo amamos, los que lo deseamos, los que su presencia nos da vida. Eran Lázaro, María y Marta, que lo recibieron en su casa. Jesús salió corriendo desde el templo y se fue a Betania, a donde estaban sus amigos. Ustedes ya saben lo que pasa después, que cuando Marta lo ve, se enoja contra María, porque vino Jesús y tú estás ahí sentada a sus pies platicando con él. Lo que tienes que hacer es lo propio que hacen todas las mujeres. Vente, vamos a recoger la casa, vamos a hacer la comida, vamos a pelar las papas, vamos a pelar el pollo, para que coma Jesús. ¿Y qué le contestó Jesús? Marta, tú estás afanada y turbada con muchas cosas, pero María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Más importante que comer y que vestir es buscar el reino de Dios. Si ya lo buscaste hoy, ve y come y bebe, disfruta tu familia,
seguro que Dios va contigo y seguro que eres alguien en quien Dios infundió un mayor valor, una mayor belleza, una mayor honra. Y mañana ven otra vez. Y cuando estés aquí, olvídate de todos los afanes. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Santifica el tiempo que te das con Él. Que ese ratito no haya teléfono celular, no haya quien te interrumpa, para que tú tengas esa comunión. Y no necesitas que sea 1 hora, ni que sea ni siquiera 30 minutos. Con 5, 10, 15 minutos, que tú digas: Señor, satúrame con tu espíritu, fortaléceme, dame entendimiento. Y agarras tu Biblia y lees el capítulo que te toca. Oh sí, Señor, ya entendí, tú me estás mostrando que yo tengo que hacer. Porque Él te va a hablar a tu corazón. Y entonces vas a salir de ahí con una nueva fuerza. Dice que como el búfalo, Él aumentará nuestras fuerzas. Por favor, que pase el grupo de alabanza y nos ponemos sobre nuestros pies para hacer oración.